Al poco tiempo de regresar a Asansol, en julio de 1947, fue destinada de nuevo a la comunidad de Encheli, en Calcuta. Su destino solo duró 6 meses. Una vez más, la Madre Teresa obedeció, segura de que a través de todos estos acontecimientos, el Señor estaba realizando su plan. Aunque ahora no iba como directora de Santa María, sí volvió a asumir la mayoría de sus actividades anteriores. Daba clases y se encargaba en parte de las internas. Como anteriormente, quienes vivían con ella la admiraban por su generosidad y su influencia con las niñas. El padre Van Exen pudo comprobar con qué obediencia había cumplido lo que le indicó de desechar como tentaciones todos los pensamientos vinculados a la obra. Por eso no pudo menos de decir al arzobispo: ahora sé que ella realmente intentaba obedecer y obedeció. Era también la voz quien le pidió estricta obediencia. Así le comunicó ella a su director las palabras que Jesús le había dicho: la gente cree que fuiste enviada aquí para enseñar, y lo haces bien, y trabajas con todo tu corazón. Pero este no era el objetivo de mi corazón. Te traje aquí para que estuvieras bajo el cuidado de tu Padre Espiritual, que te educará en los caminos de mi amor, y así te preparará para hacer mi voluntad. Confía en Él completamente y sin ningún miedo. Obedécele en cada detalle. No te engañarás si le obedeces, porque Él me pertenece completamente. Te haré conocer mi voluntad a través de Él. Ante esta actitud de la Madre Teresa, el padre Van Exen le permitió reflexionar en todos los pensamientos inspirados por nuestro Señor, pero sin pensar en voces o fenómenos sobrenaturales. Quería evitar que el caso se hiciera más espectacular, cosa que la Madre Teresa también quería evitar. Decidió de nuevo escribir al arzobispo, utilizando las notas que había estado guardando, en las que expresaba el diálogo entre la voz y ella, su continua invitación, su firme petición y hasta sus reproches y las oraciones de ella con él. Le relató las comunicaciones que había tenido con amplitud y que el arzobispo solo conocía a través del padre Van Exen. Ella pensaba que con todos estos datos, Monseñor Perrier le daría el permiso. El arzobispo estimaba en alto grado a la Madre Teresa. La demora para el permiso que con tanta insistencia ella solicitaba no se debía a que se opusiera a concedérselo, sino que, como en repetidas ocasiones le había dicho, tenía cierta preocupación y quería, en cuanto fuese posible, acertar con la voluntad de Dios. El deseo de explicar la razón de su preocupación fue la ocasión de que diera un magnífico testimonio sobre la vida interior de la Madre Teresa. Sabía que nuestro Señor había alzado a esa religiosa al más alto estado de oración. Quizá no haya habido un éxtasis como tal, pero ha alcanzado el estado inmediatamente anterior. Esta había sido mi convicción, aunque de forma vaga, el año pasado o quizá antes. El estado de éxtasis puede ser alcanzado en breve, ya que la unión con nuestro Señor ha sido constante y tan profunda y violenta, que el éxtasis no parece estar lejos. Nunca digo una palabra de esto, pero sin duda es así como ocurre. Tengo un poco de miedo, porque la situación puede hacerse más espectacular para ella y para mí. Ella tiene un gran temor a todo lo que llame la atención sobre su persona, y parece estar muy sólidamente asentada en la humildad. El arzobispo podía hablar así, porque la conocía bien. Por eso atestiguaba que su deseo de defender la postura de la Madre Teresa no se fundaba en las voces o visiones, sino únicamente en los frutos de santidad
que él había constatado en la vida de la Madre Teresa, y también en sus talentos naturales para responder a la llamada con éxito, en las terribles pruebas que prepararon la llamada y la acompañaron durante largo tiempo, y la notoria acción de la gracia divina en esa alma. Pero con todo, consideraba que había que esperar. También su director estaba impresionado por el creciente fervor y deseo de unión más cercana con Dios de la Madre Teresa. El ardiente deseo de la Madre Teresa de saciar la sed de Jesús la llevaba a insistir, porque temía que este lento proceso sería un obstáculo para la salvación de las almas. Siempre con la misma docilidad a lo que el arzobispo decidiera, volvía una y otra vez a exponer las muchas razones por las que ella consideraba que debía irse e irse pronto. Basaba su confianza exclusivamente en su fe en Dios y en la presencia activa de María. El Señor la estaba preparando para la gran misión que la encomendaba. Por fin, después de mucha oración y deliberación, el arzobispo consideró que podía dar el permiso a la Madre Teresa para dedicarse a la llamada que el Señor le hacía. Ya era tan claro su convencimiento que escribió a la superiora general de las religiosas de Loreto: «Estoy profundamente convencido de que negando mi consentimiento estaría obstaculizando el cumplimiento a través de ella de la voluntad de Dios. No creo que pudiera hacer nada más por tenerlo más claro». Efectivamente, había realizado un largo y delicado discernimiento, a cuya conclusión de otorgarle el permiso había llegado no basándose en los fenómenos extraordinarios que la Madre Teresa había tenido, sino en la profundidad de su vida de oración, su obediencia y celo, y su juicio de que su anteproyecto y sus reglas proponían una solución concreta a una necesidad crítica en la Iglesia. Las palabras con las que le concedió el permiso después de la misa en el convento de Loreto el 6 de enero de 1948 fueron: «Puede ir adelante». A partir de este momento, Monseñor Perrier se convirtió en su abogado y principal guía, ayudándola en el proceso de ser desligada de sus obligaciones como religiosa de Loreto. Que la mano de Dios la conducía lo pone de manifiesto la fidelidad y entrega con que siguió viviendo su vocación, su obediencia, su humildad y la gran prudencia con que actuó a lo largo de todo el proceso. Amaba a su congregación, en ella había sido feliz y valoraba su carisma, pero era el Señor el que le encomendaba otra tarea, a la que en ningún momento intentó arrastrar a otras hermanas. Dios la llamaba a ella para una misión concreta. No debía desviar un carisma y una obra dada por Dios. Por eso guardó siempre un total secreto, incluso con sus superiores. Una vez obtenido el permiso del arzobispo, debía dar los pasos para cumplir las normas que la Iglesia exige. Por eso escribió a su superiora general para poder obtener la autorización del Papa para solicitar la dispensa de los votos. Le explica la llamada que Dios le hacía y al final, entre otras cosas, le dice: «Querida Madre General, estoy segura de que es la santa voluntad de Dios para mí que me vaya a realizar esta obra. ¿Por qué Él me llamó a mí, la más indigna y pecadora, tan llena de debilidad, de miseria y de pecado? No lo sé. No tengo ninguna respuesta, salvo que su camino es un misterio para mí. He rezado mucho por este motivo. Lo he mirado desde todos los ángulos y la respuesta sigue siendo la misma: dejarlo todo y seguirle todavía más profundamente
en esa vida de completa entrega e inmolación por Él y por sus pobres. Sé que estará preocupada por mí, pero, por favor, no me separe del camino que Él quiere que recorra. He previsto muchas de las privaciones y dificultades que me traerá esta vida, pero confío plenamente en el buen Dios y sé que Él no me abandonará, incluso aunque cometa algún error. Su Excelencia el Arzobispo de Calcuta lo sabe todo, y para evitar cualquier rumor, envío esta carta a través de él. Rece por mí, querida Madre General. Por favor, rece por mí, y pídale a las queridas religiosas ancianas de la abadía que hagan lo mismo por mí. El arzobispo envió a la superiora general, junto con esta carta, su propio informe. La conozco desde hace varios años, desde que hizo su noviciado en la India. Sin exageración y sin revelar ningún tema de conciencia, puedo decir que a pesar de indudables defectos exteriores, tiene un altísimo ideal de la vida religiosa. Está íntimamente unida a nuestro Señor. Es humilde y sumisa, obediente y extremadamente celosa de los asuntos religiosos, totalmente olvidada de sí misma. Mucho dolor debió causar a la superiora general esta petición. Con su partida, perdían a una religiosa que había demostrado durante su larga estancia en el instituto su mucha virtud y sus grandes cualidades. Con impaciencia esperaba la Madre Teresa la contestación de la Madre General. El arzobispo la insistía en que la respuesta llegaría a su debido tiempo y que debía permanecer tranquila con estas palabras: rece mucho y viva íntimamente con nuestro Señor Jesucristo, pidiendo luz, fuerza, decisión. Pero no anticipe su obra. No intente poner nada propio en esto. Usted es su instrumento y nada más. Yo también rezo, pero me decepcionaría si tal vez las cosas fueran demasiado rápidas. Que cada uno haga su trabajo conscientemente y no con prisas. Si nuestro Señor quiere que se haga rápido, Él puede hacerlo. Entretanto, como seres humanos que somos, debemos actuar de acuerdo con nuestros medios. A la Madre Teresa siempre se le hacía larga la espera en recibir la contestación, pero la verdad es que su superiora general tomó la decisión al día siguiente de recibir la petición. En su carta le decía al arzobispo: dándome cuenta de la larga consideración y la ferviente oración que Su Excelencia ha concedido al asunto, así como los puntos de vista de otros bien cualificados para juzgar en el caso de la Madre Teresa, siento que no puedo hacer otra cosa sino consentir. No vaya a fallar en someterme a la voluntad de Dios. Y en la carta a la Madre Teresa le manifestaba su deseo de inmolarse completamente al servicio de los pobres de Dios. Es nobilísimo y digno de alabanza. Y aunque considero su cambio como una verdadera pérdida para nuestro instituto, usted me da tantas razones para creer que su llamada viene de Dios, que no puedo negarme a su petición. Ante el deseo de Madre Teresa de desligarse totalmente de la congregación de Loreto, la superiora general con maternal afecto le aconseja y pide: me parece que sería más prudente obtener por el momento un decreto de exclaustración y después, si todo va bien, obtener la dispensa de sus votos. Si la Madre Teresa pensaba pedir el permiso de secularización, era porque pensaba que era necesaria una completa separación de Loreto, pero ella estaba completamente convencida y decidida a continuar consagrada a Jesús como religiosa, y así lo manifiesta cuando escribe: nadie puede desligarme de Dios. Estoy consagrada a Él, y como tal deseo morir.
sé que nuestro Señor nunca permitirá estar separado de mí. Tampoco permitirá que nadie me separe de Él. Por eso busca la confirmación del arzobispo de que permanecería totalmente unida a Cristo. Quiero también asegurarme de que, en el mismo instante que sean anulados mis votos como religiosa de Loreto, usted me permitirá vincularme por aquellos que me mantendrán suya desde ese mismo minuto. No deseo que pase ni siquiera un minuto sin que todo mi ser le pertenezca. Quedaba abierto el camino para acudir a Roma, paso que la Madre Teresa realizó con el convencimiento de que Dios era quien la llamaba. En la carta que dirige al cardenal prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos en Roma, escribe: humildemente me atrevo a dirigir esta petición a su eminencia, con el fin de obtener el indulto de secularización, y así desligarme de los votos que me unen con el mencionado instituto. A continuación, le expone la llamada que ha recibido de Dios para dedicarse a atender a los más pobres de los pobres y las consultas tenidas con su director, el arzobispo y la superiora general. Y termina diciendo: con toda sinceridad, admito que no poseo ninguna virtud y que no tengo ningún mérito. Es un misterio para mí cómo el buen Dios quiere esto de una pobre como yo. En todos estos años de vida religiosa, he sido muy feliz como miembro del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, y el pensamiento de abandonarlo me rompe el corazón. ¿Por qué Dios Todopoderoso me llama ahora a esta nueva vida? No lo sé, pero quiero hacer únicamente su voluntad, sin reserva alguna, a cualquier precio. Esta es su disposición en este momento de su vida, que tiene que tomar una decisión tan arriesgada. No duda, se fía de Dios plenamente, y será esta misma actitud la que mantendrá a lo largo de su vida. La voluntad de Dios será siempre su guía. Esta petición iba acompañada de una carta del arzobispo, que conocía bien y apreciaba a la Madre Teresa. Merece la pena conocer la opinión que tenía de ella. Conozco personalmente a la hermana María Teresa desde hace varios años. En realidad, desde su llegada a la India. Tiene muchos dones. Siempre ha sido profundamente humilde y sumisa, y ha sido ejemplar por el verdadero espíritu religioso que siempre ha manifestado. Está muy unida al instituto al que pertenece, y la separación será muy dolorosa para ella. Creo que es muy abnegada y muy generosa. En conjunto, puedo decir que encuentro que tiene buen juicio. Es de raza eslava, y en consecuencia temo que a veces sea un poco exagerada, quizá impulsiva, pero esto es solo una impresión personal. Larga se le hizo la espera de la ansiada contestación a la Madre Teresa. Por fin la recibió el 8 de agosto de 1948. El Papa Pío XII, a través de la Congregación para los Religiosos, le concedía, en lugar del permiso de secularización que ella había solicitado, el de exclaustración, autorizándola para dejar el convento por un año o menos si se consideraba suficiente y comenzar su nueva misión. Era una medida de prudencia para que ella pudiese volver al convento en el caso de que no resultase bien la experiencia. Habían pasado casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiese este permiso para comenzar. Al recibirlo, experimentaba sentimientos contrapuestos. Por una parte, la alegría de renunciar a todo y llevarle alegría al corazón de Jesús. Por otra, de dolor. La idea de abandonar Loreto me rompe el corazón. Había llegado el momento de llevar a cabo ese sacrificio heroico,
abandonar la seguridad del convento y lanzarse en un incierto futuro en los barrios más miserables. Así le exponía al arzobispo en la carta que le escribió para agradecerle su ayuda a lo largo de todo el proceso. Todo está muy oscuro, muchas lágrimas, pero voy por mi libre elección, porque quiero, con la bendición de la obediencia. Por favor, rece por mí para que tenga la valentía de completar mi sacrificio, como Él me ha dado la inspiración y la gracia para comenzar. Por favor, rece por mí. Tengo muy poco valor, pero confío ciegamente en Él, a pesar de todos los sentimientos. Pasaba de ser maestra a servidora, de vivir en una comunidad segura y confortable, a no poseer nada más que una fe excepcional y una visión extraordinaria. Muchas hermanas que trabajaron con la Madre Teresa durante sus 19 años en Santa María, al ser preguntadas por cómo veían a la Madre Teresa, hablan siempre de ella como de una persona normal con una salud frágil. Hoy, sin embargo, se la podría definir como una mujer enérgica y emprendedora, que ha percibido una necesidad, que ha sabido que la voluntad de Dios sobre ella era dejarlo todo y seguir a Jesús hasta los barrios pobres, y está decidida a seguirle. Como ella diría, yo sabía que esa era su voluntad y que debía seguir al Señor. No cabía duda de que esa debía ser su intención. Él me instaba a dejar el convento y a trabajar con los pobres, viviendo entre ellos. Se trataba de una orden. Yo sabía cuál era mi sitio, pero no sabía cómo llegar a él. A lo largo de todo el proceso, se ve cómo la actitud de la Madre Teresa es de plena seguridad en la llamada apremiante que Jesús le hace, a la que no duda en responder con una generosidad plena, al mismo tiempo que reconoce el sacrificio que esta decisión le supone, tanto por dejar el convento como por lanzarse a una misión tan difícil. Pero ella sabe de quién se ha fiado. Confía plenamente en Jesús. Grande fue el impacto y el dolor de las religiosas de Loreto al enterarse de la decisión que la Madre Teresa había llevado a cabo con total secreto. Muchas monjas se entristecieron, ya que entre todas reinaba una gran fraternidad y un gran aprecio por la Madre Teresa. Otras se desconcertaron ante una noticia tan inesperada y difícil de comprender para ellas. Ante el dolor de la Madre Cenáculo, que no pudo menos de echarse a llorar ante la pérdida de tan valiosa colaboradora, y ante la perspectiva de tener que encargarse ella sola de la escuela bengalí, el padre Van Exem la tranquilizó diciéndole: si no es voluntad de Dios, no llore, porque volverá. Si no vuelve, significa que es voluntad de Dios que así sea. La Madre Teresa se sentía llamada por Dios a comenzar la misión que Él la encomendaba, pero en ningún momento pretendió que otras monjas de Loreto la acompañasen. Ellas debían seguir la hermosa vocación a la que Dios las había llamado y que les ofrecía todos los medios de santificación y apostolado que iban unidos a la llamada. Es a ella a quien Dios llamaba para confiarle esta difícil misión. De ahí el secreto que guardó y la prudencia y obediencia con que llevó a cabo todo el proceso. Era consciente de que se embarcaba en una empresa que era la más arriesgada de su vida, como ella misma reconocería más adelante. Dejar Loreto fue el sacrificio más grande de mi vida, lo más difícil que he hecho. Fue mucho más duro que dejar mi familia y mi país cuando abracé la vida religiosa. Loreto, mi preparación espiritual, la labor que allí desarrollaba, lo eran todo para mí.
Loreto le había proporcionado los cimientos necesarios para edificar lo que vendría más tarde. Por una parte, le había ofrecido una vida religiosa regular y disciplinada que se adaptaba perfectamente a sus gustos, y por otra, el contacto con una comunidad a la que se sentía muy unida. Su director, el padre Van Exem, expuso la necesidad de que la Madre Teresa adquiriera algunos conocimientos de medicina y cierta práctica, para lo que aconsejaba que permaneciera un tiempo con las hermanas de la misión médica del Hospital de la Sagrada Familia en Patna. Al arzobispo le pareció muy bien esta idea, y su superiora acogió esta decisión dispuesta a ayudarla en lo que hiciera falta. Como siempre, la Madre Teresa aceptó esta decisión con plena obediencia, a pesar de que a ella le urgía ponerse a trabajar entre los pobres cuanto antes. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul, que sería el nuevo hábito de la nueva congregación, y amparada en la oscuridad de la noche, atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Llevaba solo el billete para tomar el tren nocturno que la conduciría a Patna y 5 rupias. Sin duda no aceptó lo que las monjas de Loreto querían darle, porque había resuelto ponerse en manos de la providencia desde el principio. Después de llegar a Patna, escribió a Monseñor Perrier: «El primer paso hacia los barrios más miserables ya está dado. Costó muchísimo, pero estoy agradecida a Dios por darme la gracia para hacerlo, y también por mostrarme lo muy débil que soy». La oración que escribió en la primera página de su diario médico en Patna refleja bien su dolor al dejar Loreto y comenzar a adaptarse a su nueva vida. «Oh Jesús, único amor de mi corazón, deseo sufrir lo que sufro y todo lo que tú quieras que yo sufra por tu amor puro, no por los méritos que pueda obtener, ni por las recompensas que tú me has prometido, sino solo por agradarte, alabarte, bendecirte tanto en las tristezas como en las alegrías». Esta actitud explica toda su vida. Todo lo hará por amor a Jesús, por hacer siempre lo que a Él le agrada. En Patna pasó un tiempo feliz, pero a ella le urgía ponerse a trabajar cuanto antes. Aunque el padre Van Exem consideraba que su preparación duraría 6 meses o incluso 1 año, a las pocas semanas recibió una carta de la Madre Teresa pidiéndole permiso para volver a Calcuta y empezar a trabajar. Tanto él como el arzobispo insistían en que no podía empezar a trabajar sin el adecuado conocimiento médico. Pero la Madre Teresa insistía, asegurando que en Patna aprendía cosas acerca de enfermedades que sin duda nunca encontraría en los barrios pobres de Calcuta. Les decía que sin duda aprendería más sobre el cólera, las pústulas y las enfermedades de los pobres cuando las viera de cerca. El padre Van Exem consideró prudente informarse él mismo de lo que opinaban las 2 hermanas del hospital para evitar, en cuanto fuese posible, que cometiese algún error con los enfermos. Para su sorpresa, las 2 le confirmaron que la Madre Teresa estaba perfectamente preparada para afrontar la vida en los barrios míseros de Calcuta. En diciembre, gracias a la competente formación de las hermanas misioneras médicas, Madre Teresa estaba preparada para comenzar su trabajo en los barrios más miserables. Su estancia en Patna fue corta, una especie de alto en su camino. Con decisión se dispuso a iniciar la tarea que el Padre Celestial le había encomendado para mayor gloria de su Hijo. Después de este breve curso con las hermanas médicas misioneras, Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. Desde allí podría salir todas las mañanas después de la misa y el desayuno,
para dirigirse a los barrios donde se disponía a realizar su labor. El 21 de diciembre va por primera vez a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba tendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. En su diario dejó anotado que la experiencia del desamparo de una moribunda le abrió los ojos de la necesidad urgente de atender cuando la persona que estaba sufriendo la necesitaba. Vi a una mujer moribunda en la calle, en la puerta del Hospital Campbell. La recogí y la llevé al hospital, pero se negaron a admitirla porque era pobre. Murió en la calle. Entonces comprendí que debía tener una casa para moribundos, un lugar de descanso para las personas que iban al cielo. Cuando la gente se fue enterando de lo que hacía, la ayudaron con dinero y le prestaban su colaboración, como una exmaestra de Santa María que se ofreció a ayudarla a dar clases. Alquiló 2 barracas en Motty Hill por 5 rupias. Una de ellas le servía de escuela y a mediodía distribuía leche a los niños. La otra sería el primer alojamiento para indigentes enfermos o moribundos. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Cuando estoy trabajando y contemplo a los cientos de personas que sufren, no pienso más que en ellas y me siento verdaderamente feliz. Su trabajo se multiplicaba: dar clases a los niños de su mísera escuela, visitar a los enfermos y ancianos, instruir a los cristianos en el catecismo y llevar el consuelo a todos los pobres por igual. Abrió un dispensario en la iglesia de Santa Teresa. El trabajo a que se enfrentaba era absorbente. La sed de ganarse a las almas crecía de día en día.